A continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Iniciamos con esta imagen, miren ustedes. 5 personas se salvaron de milagro en Bucaramanga. Miren cómo esta camioneta, la vieron ahí, la camioneta blanca pasa a alta velocidad. Justo segundos antes una adulta mayor, ahí está, cruza la calle. 2 personas más deciden no hacerlo ante el riesgo y los conductores de un taxi y una motocicleta pues también evitan este siniestro. El video también revela que la camioneta va en contravía. Miren ustedes un plano más cercano para que alcancen a apreciar este grave accidente que se registró en Bucaramanga. Y la otra noticia del día es la difícil situación de orden público que se vive en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela en el departamento de Arauca. En la zona se registran enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN por el control del narcotráfico. A esta hora saludamos a Cristian Sandoval. ¿Cuál es el más reciente reporte, Cristian? José, buenas tardes. Lo último que se conoce es el Consejo de Seguridad anunciado por el ministro de Defensa, Diego Molano, a través de su cuenta de Twitter. Allí dice que específicamente el presidente Iván Duque dio instrucciones claras de reunirse con la cúpula militar y policial de esta zona para recuperar el control de la frontera y sobre todo proteger también a la población civil. Pudimos también conocer algunas cifras de la situación que ocurre en este momento, y es que 5 personas habrían sido asesinadas en el municipio de Saravena. Algunas versiones apuntan a que habrían muerto en un enfrentamiento en la frontera con Venezuela. También nos hablan de 30 personas retenidas en la vereda La Horqueta en Tame, al parecer por el ELN. Los dejamos en este momento con los titulares de la emisión del mediodía aquí en RTVC Noticias. Personero de Tame confirma 27 muertos por enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN por el control del narcotráfico en zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. 50 personas estarían desaparecidas. Intervención en el Portal de las Américas. Tras la orden del ministro de Defensa de recuperar el control de la zona, la policía de Bogotá asegura que está lista para el operativo. Hablamos con los vecinos del sector para conocer su opinión. Contagios en aumento. En la última semana, Colombia pasó de 3.281 casos el 27 de diciembre a 11.318 el 2 de enero. Expertos en salud se declaran preocupados por las aglomeraciones de las fiestas de fin e inicio de año. En noticias de bolsillo, se reactivó el cobro del IVA en restaurantes, hoteles y servicios de telefonía, entre otros. Un hombre en Bucaramanga pasó de valet parking a socio del restaurante en el que trabajaba. Hablamos con él y nos contó cómo lo logró. Y en deportes, el delantero colombiano Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador de la Liga de Portugal en el año 2021. Segundo día de carnaval de negros y blancos en Pasto, y en RTVC Noticias acompañamos a los artistas y a los maestros que alistan todo para el desfile magno que será el próximo jueves 6 de enero. Y ampliamos la noticia que se registra en Arauca. Según las autoridades territoriales, van 27 muertos y más de 50 desaparecidos en menos de 24 horas. Durante el fin de semana se presentaron enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en 4 municipios del departamento. También se registra desplazamiento masivo de habitantes ahí en la zona. Según las autoridades de Arauca, en el oriente del país, en las últimas horas se han presentado homicidios, desapariciones, retenciones ilegales y desplazamientos masivos en municipios como Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, en la frontera con Venezuela, donde está ubicado el estado de Apure, específicamente el municipio de Páez. Se trataría del día más violento de los últimos 10 años. 27 personas asesinadas en menos de un día. La cifra se puede duplicar en cuestión de minutos y horas por el número considerable que tenemos de personas desaparecidas. La cifra de personas desaparecidas está por encima de las 50 personas. Continuamente los familiares nos están escribiendo, quienes se han animado a denunciar. Al parecer, allí se desarrolla una disputa por el control del narcotráfico en la zona. Grupos armados que por el control territorial
el control de economías ilegales, todas las economías ilegales que están alrededor de la frontera y de este territorio, pues llevó a que las disputas tuvieran una relación ya en un escenario armado. La Iglesia también se pronunció ante la grave situación en el departamento. Exigimos respetuosamente, pero con toda firmeza, que se deje a la población civil por fuera de las confrontaciones y hostilidades, aplicándose en todo el derecho internacional humanitario. Las autoridades del departamento piden mayor presencia de la fuerza pública, sobre todo en las zonas rurales más alejadas, ya que estos últimos hechos de orden público han dejado más de 3.000 ciudadanos desplazados. Durante el año 2021 se presentaron distintos episodios de orden público allí, en Arauca. Entre ellos, enfrentamientos y un desplazamiento masivo que afectó a cerca de 5.000 ciudadanos. El pasado 28 de marzo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, estableció la declaratoria de calamidad pública en Arauca, producto del desplazamiento de más de 4.700 ciudadanos entre colombianos y venezolanos. Ellos huyeron de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este país y las disidencias de la FARC. La declaratoria aplicó a todo el departamento, ya que Arauquita no fue el único municipio que recibió refugiados, pues la misma situación se vivió en la capital de Arauca y Saravena. Para atender la emergencia, el gobierno nacional trabajó de la mano con la Organización Internacional para las Migraciones y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ambas entidades adscritas a las Naciones Unidas. Para las próximas horas, la Fuerza Pública comenzaría un operativo en las zonas aledañas al Portal de las Américas aquí en Bogotá, luego de la orden del ministro de Defensa a la Policía Nacional para evitar que en ese sector siga siendo foco de daños a los bienes públicos. En el lugar está John López. John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando hasta ahora en este sector de Bogotá? Hola, José Fernando. Muy buenas tardes. Pues hasta ahora Américas, la situación es de completa normalidad. No se ve presencia masiva de uniformados de la Policía Nacional como se esperaba luego de las declaraciones del ministro Diego Molano. Lo que sí se espera es que en el transcurso de la semana haya una intervención por parte de la Fuerza Pública a los sectores aledaños a este portal, incluso a los conjuntos residenciales, toda vez que según las investigaciones de la Policía, al menos 8 viviendas, las que estarían sirviendo de refugio a las personas que lideran estas manifestaciones. Incluso se dice que al interior de esas viviendas se estaría almacenando o guardando los elementos con los que se pretende atacar a la fuerza pública. Hablamos con los habitantes de este sector y aseguraron que esperan respuestas contundentes por parte de las autoridades. Luego de las instrucciones dadas por el ministro de Defensa a la Policía Nacional para retomar el control en el Portal de las Américas y evitar nuevos desórdenes en el marco de las protestas, el comandante de la Policía de Bogotá asegura que iniciarán los operativos de control en la zona. Se está manifestando que están agotados en su actividad diaria, académica, laboral. Ahí vamos a realizar unos planes de acompañamiento ordenados por el Ministerio de Defensa. El ministro Diego Molano respaldó la labor de la policía durante las manifestaciones y dio directrices para no permitir nuevos bloqueos en el Portal de las Américas. Cuando se presentaron los desafortunados hechos de vandalismo y bloqueo, fue nuestra policía que logró controlar el vandalismo y los bloqueos. Los habitantes del sector manifiestan no sentirse seguros ni en sus propias casas. Ellos lanzan piedras y pues uno no sabe en qué momento le partan los vidrios, entran las piedras, lo agredan a uno. No se puede salir tampoco. Se espera que en las próximas horas inicie la toma por parte de la Fuerza Pública a las zonas aledañas al Portal de las Américas para evitar futuros desórdenes en la zona. Y los vecinos de este sector esperan que cesen definitivamente las manifestaciones que se han vuelto los días 28 de cada mes. Desde el Portal de las Américas en el sur de Bogotá, John López, RTVC Noticias. John, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a esta noticia en desarrollo. A las 7 de la noche todos los detalles. Y cambiamos de tema porque las cifras de contagio de COVID-19 en nuestro país empiezan a reflejar aumentos como consecuencia de lo sucedido este mes de diciembre y comienzos de enero. El Instituto Nacional de Salud reportó en las últimas horas 11.318 nuevos casos, 40 personas perdieron la batalla contra el COVID-19 y en este momento hay 54.617 casos
activos. Ahora veamos cuál ha sido también el comportamiento de los casos en la última semana. El 27 de diciembre el reporte era de 3.281 nuevos casos. El 28 de diciembre pasó a 4.306 casos. Luego el 29 de diciembre a 6.326 casos. Ya para el 30 de diciembre había llegado a 8.436 casos. Y el 31 de diciembre superamos la barrera de los 10.000 casos con 10.401 casos. Ya para el 1 de enero rápidamente ascendió a 12.415 casos. Es el reporte hasta ahora que nos entrega el Instituto Nacional de Salud. Y para los expertos, el incremento acelerado de las cifras de contagios en el país pues tiene una explicación y todos la sabemos. Al parecer los colombianos bajaron la guardia en las medidas de protección durante estas fiestas de diciembre. Al parecer, muchos colombianos olvidaron por un momento que el COVID-19 continúa presente. Estas imágenes que se presentaron en Ulpiano, Cali, preocupan a las autoridades de salud. Personas sin tapabocas, aglomeradas y compartiendo alimentos sin ninguna medida de bioseguridad es lo que hoy posiblemente deja como resultado un acelerado incremento en los casos positivos de COVID-19. Se ven múltiples personas, así sea en espacio abierto, celebrando, gritando, cantando, y todo esto aumenta la transmisión, se vuelven focos de eventos multipropagadores. Y esto es algo para que cada quien piense. Con la llegada de Omicron, el riesgo de contagio es mayor. Y va a haber una gran cantidad de personas que se van a infectar con Omicron y van a contagiarse. Esto porque es bastante más transmisible. Además, recordemos, la expresión clínica, la forma como se manifiesta es parecida a un resfriado común. Entonces, esto hace que muchas personas se confíen. Para los expertos, la mejor forma de reducir la mortalidad y la positividad en los casos es el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, sin restar importancia a la vacunación contra el virus. Santander es el 9º departamento con más quemados. Van 48 personas hasta este momento. Una de ellas está en Florida Blanca, Santander. Allí hubo un insólito caso. Un menor de edad con quemaduras que fue ocultado por sus padres para evitar sanciones. Fue gracias a una denuncia en la línea 123 que se empezó a investigar y cuando la policía llegó a una vivienda del barrio El Reposo, entre preguntas y averiguaciones, dieron con la madre y el padrastro del niño afectado. Donde ponen en conocimiento que ellos solamente conviven con 3 niños, razón por la cual se hace la verificación física de los menores y no se les encuentra ningún tipo de lesión. Una nueva llamada telefónica anónima aseguraba que un menor se quejaba de dolor por las quemaduras de pólvora, por lo que los uniformados junto al Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la policía regresaron al lugar. Se entrevistan directamente con la mamá, la cual accede a sacar a este cuarto menor, quien al ser verificado presenta quemaduras en su rostro, específicamente en su ojo izquierdo. El menor fue llevado a la central de urgencias del hospital universitario en donde recibió atención de manera prioritaria. Sufrió quemaduras en su párpado inferior izquierdo, en su cara y con alguna afectación de la conjuntiva. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el nivel de responsabilidad de los padres, quienes de hallarse responsables podrían exponerse hasta la pérdida de la patria potestad del menor. Y más aumentos de tarifas en diferentes servicios para este 2022. El servicio de taxi en Bogotá subirá a partir del próximo 11 de enero. La tarifa quedará de la siguiente manera. El banderazo inicial, es decir, solamente usted lo toma, se sienta, ya usted está pagando, pasaría de 2.400 pesos a 2.500, 100 pesos. La tarifa mínima pasará de 4.200 a 4.500 pesos. Los recargos también tendrán aumento. Por ejemplo, el cobro del recargo nocturno pasará de 2.000 pesos a 2.200 y el recargo por servicios al aeropuerto tendrá un incremento de 300 pesos. 13 candidatos al Congreso tienen inhabilidades para postularse a cargos de elección popular. Así lo informó la Procuraduría General de la Nación. Tras revisar las hojas de vida de más de 2.900 inscritos, 10 aspirantes a Cámara y 3 a Senado no cumplen con los requisitos porque presentan anotaciones disciplinarias, lo que los inhabilitaría. La Procuraduría solicitará precisamente al Consejo Nacional Electoral que revise los 13 perfiles y tome las acciones que van hasta la pérdida y revocatoria de sus candidaturas.
Tras el desbordamiento del río Timbío, decenas de familias de ese municipio del Cauca terminaron afectadas. Organismos de socorro y la Oficina para la Gestión del Riesgo avanzan con las labores para determinar el número exacto de damnificados. La alcaldía activó el plan de atención de emergencia y alertó también a los habitantes en las cercanías del río para que permanezcan en alerta. Los muebles, todo. Un hombre pasó de cuidar carros en uno de los restaurantes tradicionales de Bucaramanga a ser el propietario del establecimiento, a ser el socio. Historias de emprendimiento en las regiones, en RTVC Noticias. El deseo de no dejar acabar un lugar con una tradición de más de 30 años en Bucaramanga fue el impulso de Gilberto y 3 compañeros más para salvar este restaurante ubicado en el oriente de la capital santandereana. Yo llegué a los 14 años a cuidar los carros allí. Las dificultades económicas durante la pandemia hicieron que la unión de estos trabajadores tomara las riendas del establecimiento y, apelando al corazón y la experiencia, idearon nuevas estrategias para salvar el sitio que les dio trabajo durante años. Me di la tarea de todos los días pararme ahí desde las 10 de la mañana con una agenda. A todo el cliente que iba llegando yo le apuntaba los números, yo le apuntaba la dirección, los datos. Este hombre, oriundo de Barrancabermeja, junto a sus 15 colaboradores, decidieron emprender con todo lo que esa palabra significa. Esos sacrificios que se han hecho no han sido en vano. Tarde o temprano todo el sacrificio llega a lo que uno espera. Pero Gilberto no olvida su origen, aún cuida los carros de los clientes, así sea el propietario del negocio, dándole siempre la importancia que ellos se merecen. Indignados están los habitantes del municipio de Caucasia, en Antioquia, por las 19 personas heridas y los animales muertos que dejan las corralejas. Las denuncias se hicieron a través de videos publicados en las redes sociales. En ellos se observa cómo los participantes maltratan a toros y caballos. Esto es realmente un hecho que siempre es recurrente en enero y el gobierno departamental había pedido no realizar este tipo de eventos para no generar aglomeraciones por el COVID y por supuesto lo que ustedes están viendo ahí, el maltrato animal. Hablamos ahora de la información del mundo en RTVC Noticias y empezamos con unas impresionantes imágenes que nos llegan desde Indonesia. Así luce la provincia de Aceh, en ese país del sureste asiático, luego de 4 días de lluvias intensas que provocaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra. Al menos una persona ha perdido la vida y miles han tenido que abandonar sus hogares y buscar refugios temporales. Las autoridades locales declararon estado de emergencia por 14 días ante esta grave situación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado hoy en Sao Paulo por una nueva obstrucción intestinal. El mandatario se está realizando exámenes para una posible cirugía, según informó en sus redes sociales. No es la primera vez que Bolsonaro, que tiene 66 años, es hospitalizado por oclusiones intestinales, pues tiene secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña presidencial en el año 2018 y ha sido operado al menos 4 veces. El violento incendio que devastó una parte del Parlamento sudafricano en Ciudad del Cabo y que habría sido controlado esta mañana se reactivó en horas de la tarde. El devastador incendio generó daños materiales graves en el edificio victoriano de la Asamblea Nacional de Sudáfrica. Toda la Cámara donde legislan los diputados quedó quemada en su totalidad. Según los primeros elementos de la investigación, el incendio tuvo 2 focos y la policía detuvo a un sospechoso de 49 años que mañana comparecerá ante la justicia. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le manifestó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que Washington y sus aliados responderán con decisión si Rusia actúa para invadir territorio ucraniano. Esta muestra de apoyo por parte de la Casa Blanca se produce días después de que Biden le advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, de las graves consecuencias si Moscú invade a su vecino. Zelensky le agradeció a Biden el apoyo inquebrantable de Estados Unidos. Y sigue la propagación de la variante Omicron de COVID-19 en el resto del mundo,
con Europa como epicentro. A pesar de que pues, han sido impuestas restricciones, la mayoría de los gobiernos están intentando suavizarlas para evitar un nuevo colapso económico. Más del panorama de la pandemia en el mundo a continuación. La llegada en tromba de la variante Omicron sigue teniendo en alerta al mundo exactamente 2 años después del inicio de la pandemia del COVID-19. Israel empezó a administrar a partir de hoy la 4ª dosis de la vacuna a personas mayores de 60 años y trabajadores de la salud, convirtiéndose en uno de los primeros países en hacerlo con la esperanza de contrarrestar el aumento de casos impulsado por Omicron. India comenzó a vacunar a adolescentes entre los 15 y 18 años con Covaxin, la vacuna fabricada en ese país y que ya fue aprobada por la OMS. Australia registró hoy una cifra récord de casi 40.000 contagiados, pero el gobierno ha reafirmado que pese a esto, no volverán a hacer cuarentenas como en el pasado y que la ciudadanía deberá aprender a convivir con el virus. Italia entró hoy en zona amarilla, el segundo nivel de limitaciones por el alto nivel de contagios reportados en los últimos días, mientras que en Francia los alumnos regresaron hoy a los colegios con la nueva medida del uso obligatorio de mascarillas dentro de las aulas. En América Latina, las autoridades de Ecuador estudian medidas de contención como el regreso al teletrabajo ante el número de casos que se triplicó en el último trimestre del año pasado. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro informó que a partir de hoy comenzarán a inocular dosis de refuerzo a la población tras anunciar que el 91% ya ha recibido al menos una dosis. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín porque vamos a hacer un repaso por todo lo que acontece en el mundo deportivo. Comenzamos hablando de Luis Díaz, el delantero colombiano que fue elegido como el mejor jugador de la Liga de Portugal en el año 2021. Todo esto pues fue gracias a los aficionados de allí, de ese país. En la publicación O Jogo, allí fue entonces donde se eligió a Díaz, obtuvo el 64% de los votos. El Guajiro es segundo en la tabla de artilleros de la Liga con 12 anotaciones. Felicitaciones para Luis Díaz. Y ahora hablamos del mercado de pases de nuestro fútbol profesional colombiano, porque lo que antes se rumoraba pues ya se hizo de manera oficial. John Duque, el ex Millonarios, llega al equipo antioqueño. Se confirmó esta noticia. El volante de marca firmó con Atlético Nacional. El exjugador de Millonarios vuelve a Rentado Nacional luego de su paso por el fútbol mexicano, donde militó en el Atlético San Luis. Duque se suma así a Alexander Mejía en la lista de refuerzos del club verdolaga para este 2022. Y ahora hablemos de la NBA, porque hoy podría ser el segundo partido para el barranquillero, para Jaime Echenique en la NBA. Recordemos este jugador que viene a hacer historia de estar por primera vez un colombiano en el baloncesto más importante del mundo. El jugador de los Wizards de Washington tendría esta oportunidad de volver a jugar ante los Hornets de Charlotte debido a que la lista de bajas de su quinteto por COVID aumentó en las últimas horas. El estadounidense Anthony Hill resultó positivo en las pruebas realizadas en las últimas horas y Echenique juega en esa misma posición pues del nuevo afectado por el coronavirus, así que ahí tendría la posibilidad el basquetbolista colombiano. Y ahora hablamos del deporte blanco, de tenis, con el colombiano, el tenista Daniel Galán, quien definitivamente pues perdió hoy su primer partido del año en este 2022. No pudo clasificarse a la primera ronda del ATP 250 de Adelaida, y esto fue en derrota ante el argentino Francisco Cerundolo con parciales de 6-7 y 6-7. A pesar de esto y de no conseguir de manera directa su cupo al cuadro principal, sí hay una opción de que se dé el Lucky Loser, que ingresaría si hay algún jugador que se retira. La próxima prueba del colombiano será la fase previa del Australian Open, donde por el momento participará como sexto preclasificado. Y ahora seguimos con movimiento, pero con el Rally Dakar, todo lo que está pasando hoy en la segunda jornada, en donde Sebastian Loeb en motociclismo fue el encargado de llevarse entonces esta ronda. Y también por el lado de las motos fue victoria para el español con Joan Barreda Ward del equipo Honda. Entonces Sebastian Loeb fue gracias a los carros, y en motos fue victoria para el español Joan Barrera Ward del equipo Honda, como les contaba. Esta etapa estuvo marcada sobre todo por los efectos de la lluvia, diluvias ocurridas en la región durante el fin de semana. Todo esto que está pasando en este Rally Dakar que se disputa en Arabia Saudita. Hasta aquí la información deportiva, nos volvemos a encontrar mañana. Chao.
Y atención que a esta hora el precio del dólar está en 4.082 pesos, una alza importante en el precio de la divisa. Esto sucede sin cierre aún en la jornada. Y en otras noticias de economía, mucha atención porque regresó el impuesto al consumo en Colombia para este 2022, el cual será aplicado en restaurantes y ciertos establecimientos de comercio. Les contamos cómo será aplicado. Eliminar el impuesto de consumo fue una de las medidas del gobierno nacional para ayudar a algunos sectores afectados por la pandemia. Entonces, el 12% y le subo el 8%, equivale a 960. Para el 2022 aplicará nuevamente este impuesto en las siguientes tarifas. Tarifa del 4% al servicio de telefonía móvil, tarifa del 8% servicio de restaurantes y bares, tarifa del 16% para todo tipo de vehículos terrestres y aéreos. Este impuesto se vuelve a causar para aquellos establecimientos que realicen las actividades por las cuales se está grabando este servicio. Según la entidad colombiana de la industria gastronómica, este impuesto afectará a los empresarios y al empleo. Todos los costos de alimentos que no paran, es que suben semana a semana, más el endeudamiento que tuvimos por pandemia para poder aguantar la crisis, hace insostenible, inmanejable impuestos de ese valor. La DIAN también anunció que extranjeros podrán solicitar la devolución del IVA en las compras realizadas en Colombia, con el fin de seguir fomentando la reactivación económica. Restos óseos humanos permanecen expuestos en una playa de Vallasolano, en el Chocó. Según las autoridades de la zona, pertenecerían a 3 personas que habrían naufragado el pasado 18 de diciembre. El informe es de Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Buenas tardes. Según el personero municipal de Bahía Solano, en el territorio conocido como Playa Las Mielitas, se encuentran a la espera de la llegada de autoridades forenses para realizar el levantamiento de cuerpos de estos migrantes uzbecos que se encuentran ya desde hace 8 días en esta zona del departamento del Chocó. Los cuerpos siguen tirados en la playa, ya algunos pescadores y habitantes del corregimiento de Punta Piña han manifestado a la personería municipal que fuertes olores por la descomposición de los cuerpos ya los está afectando. Ha dicho el representante del Ministerio Público que con el cuerpo de un menor que se halló flotando en las aguas del mar Pacífico, ya se completan 10 los migrantes que fallecieron el pasado 18 de diciembre. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. RTVC Noticias, conectados con las fiestas del sur de Colombia. Y es momento de ir hasta Pasto. Hoy es el segundo día del Carnaval de Negros y Blancos. Nuestra compañera Paula Fresneda nos tiene más detalles. Paula, ¿dónde se encuentra además qué está ocurriendo en la capital de Nariño? ¿Qué tal? Buenas tardes. José Fernando, un saludo para usted. Mire, estamos viendo el arte del mopa mopa. Esto se realiza con barniz, que es uno de los materiales primarios y autóctonos de la región del Nariño y muy importante para la historia cultural de Pasto. Aquí vemos representado lo que tendremos en las carrozas que harán parte del desfile magno el próximo jueves 6 de enero. Yo los saludo desde el taller de los hermanos Erazo, una historia que ustedes conocerán esta noche en nuestra emisión central, pero que también, por supuesto, hace parte importante de lo que son Carnaval de Negros. Antes que gerente Navales, contar un poco de esta dinámica. Los desfiles tendrán, escuchemos. Normalmente las obras trabajan, la gente estaba agolpado al lado y lado de la senda. Se vuelve al revés. El desfile estático y tienen que reconocer. Aquí vemos a Diana, ella es la hija de los creadores de estas carrozas. Y está decorando parte de lo que van a conformar carrozas que ya hemos venido hablando. Pero también les vamos a hablar del primer festival de música a estos carnavales en la plaza de... fluidas, así el
Carnaval de negros y blancos, exaltando la música campesina. Canciones inéditas son que ellos mismos hacen su composición, la letra y la música colocada por ellos mismos. Es la primera vez que este evento tuvo público, así que desde los más pequeños hasta los más grandes disfrutaron de los sonidos tradicionales. La música campesina nos motiva y nos alegra, nos da emoción para seguir bailando. Los turistas también dijeron presentes con sus pasos tras 2 años de pandemia. Bienvenido todo turista, todas las personas que estamos acá, qué felices que están y qué rico pasar con ellos. Y esa es la idiosincrasia nuestra, gozar los carnavales. Y por supuesto los más felices fueron los músicos, pues este es un homenaje para ellos. Qué bueno es que nosotros algún día llegáramos a estar en una tarima, en una ciudad, y se nos cumplió el sueño. Fueron 9 horas de baile, de ponchos y de tradición en la Plaza de Nariño. Bueno, pues José, nosotros nos despedimos desde acá, desde el taller de los hermanos Erazo al suroriente de Puerto Este. Mucho más en RT Noticias. Soy Paula Fresneda, despido desde la tal del daño. Lo que Paula, adelante de aquí de enero a disfrutar y enviarnos todo el reporte. Muchas gracias, Paula. Usted allá en la capital de Nariño, disfrute, cuidado con la harina. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el mediodía. Los esperamos en nuestra edición. Chao. El Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. Principios generales. Esta ley también tiene como objetivo amparar el respeto a la dignidad y los intereses económicos de los consumidores, en especial lo referente a la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad, el acceso de los consumidores a una información adecuada de acuerdo con los términos de esta ley que les permita hacer elecciones bien fundadas, la educación del consumidor, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. El Estatuto del Consumidor tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. Bueno, seguiremos contando lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos, tal cual. Música Maestro. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.